No puedes mandarme. Soy tu esposo y haré lo que sea necesario. No te atrevas. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. En lo que más te expone, no es el odio, no es el conflicto, no es el enemigo declarado, es el afecto mal administrado, es la cercanía sin límites, es la creencia de que quienes te conocen nunca te dañarán. Esa idea, tan repetida, tan aceptada, es precisamente la que más poder le entrega a otros sobre ti. Y si permaneces hasta el final, entenderás por qué la mayor amenaza no llega desde afuera, sino desde los lugares donde bajaste la guardia, convencido de que no hacía falta estrategia. Desde pequeños nos enseñan que amar es entregarse, que confiar es abrirse por completo, que la vulnerabilidad es una virtud en sí misma. Pero hay filósofos que observaron el mundo sin consuelo, sin romanticismo, sin necesidad de mentirse para dormir mejor. Maquiavelo fue uno de ellos, no porque odiara el amor, sino porque comprendía su costo cuando se practica sin conciencia del poder. Para él, el afecto no era un refugio moral, era una variable política. Y toda variable mal controlada se vuelve un riesgo. El problema no es amar, el problema es amar sin estructura. Amar sin límite convierte la emoción en exposición, y la exposición emocional es el terreno más fértil para la manipulación. Cuando alguien sabe que siempre perdonarás, que siempre explicarás, que siempre volverás, ya no necesita respetarte, no por maldad consciente, sino por una lógica humana básica. Aquello que no tiene consecuencias pierde valor. Maquiavelo entendía que la familiaridad elimina el cálculo. El enemigo mide sus pasos. El cercano actúa por costumbre. El enemigo teme tu reacción. El cercano confía en tu indulgencia. Y esa confianza, cuando no está regulada, se transforma en permiso. Permiso para exigir, permiso para fallar, sin reparar. Permiso para ocupar espacio, sin ofrecer nada a cambio. No se trata de frialdad, sino de lucidez. Ser consciente de que, incluso, quienes te aman, pueden dañarte. A veces por descuido, a veces por interés, a veces simplemente porque saben que no habrá represalias. Maquiavelo no proponía eliminar el afecto, sino contenerlo, amar, con un techo, con una medida, con un sistema que preserve tu posición, incluso cuando tus emociones quieran ceder. Cuando lideras con sentimientos, pierdes margen de maniobra. Cuando decides desde la emoción, entregas el control de tus límites. Y quien controla tus límites, controla tu energía, tu tiempo y eventualmente tu dignidad. Por eso Maquiavelo advertía que el respeto no se sostiene solo con buenas intenciones, sino con previsibilidad en las consecuencias. Observa con honestidad. ¿Quién te escucha menos? ¿Quién te exige más? ¿Quién se ofende cuando marcas distancia? Casi siempre son aquellos que se acostumbraron a tu disponibilidad absoluta. No extrañan tu calidez. Extrañan el acceso sin costo. Y cuando ese acceso se restringe, lo llaman frialdad, cambio, traición. No porque hayas hecho algo mal, sino porque alteraste una ventaja. Aquí comienza el verdadero conflicto interno. Querer ser justo, pero no débil. Querer ser humano, pero no utilizable. Querer amar, pero no desaparecer en el proceso. Maquiavelo no resolvía este dilema con culpa, sino con estructura. Él sabía que el poder que no se defiende termina sirviendo a otros. La distancia estratégica no es abandono. El silencio no es crueldad. Retirar acceso no es castigo. Es administración. Y solo quien entiende esto deja de ser un recurso emocional para convertirse en una presencia que se respeta. Porque cuando el afecto no tiene reglas, siempre termina siendo usado contra quien más siente. Esto no es una invitación a endurecer el corazón, sino a blindarlo, a dejar de reaccionar automáticamente. A observar qué ocurre cuando no explicas, cuando no corres, cuando no justificas cada límite. Ahí se revela quién estaba contigo por vínculo y quién estaba por conveniencia. Y aquí es donde muchos fallan,
Confunden control emocional con pérdida de humanidad. Pero Maquiavelo jamás fue inhumano. Fue preciso. Sabía cuándo acercarse y cuándo retirarse. Cuándo dar y cuándo negar. Cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio haga el trabajo. Porque el silencio bien usado no es vacío, es mensaje. En la siguiente parte profundizaremos en por qué el miedo a perder el afecto lleva a perder el respeto. Y cómo la previsibilidad emocional convierte incluso a la bondad en una debilidad estructural. El respeto rara vez se pierde de golpe. Se erosiona lentamente, en pequeños gestos que toleras para no incomodar, en silencios que aceptas para no parecer duro, en concesiones que haces solo esta vez. Maquiavelo entendía que el poder no desaparece por un gran error, sino por una serie de pequeñas renuncias no defendidas. Cada vez que cedes, sin reciprocidad, enseñas cómo tratarte. Cada vez que perdonas, sin corrección, educas a los demás en tu falta de consecuencias. El miedo a perder el afecto empuja a muchas personas a negociar contra sí mismas. Ajustan sus principios para conservar cercanía, rebajan sus estándares para no quedar solos. Pero el afecto que se sostiene a costa del respeto no es un vínculo, es una dependencia. Y la dependencia siempre beneficia a quien menos necesita. Cuando alguien sabe que tu amor es incondicional, deja de esforzarse, no porque sea malvado, sino porque el ser humano responde a incentivos. Maquiavelo observó que la lealtad automática se convierte en recurso explotable. Lo que se da siempre deja de apreciarse. Lo que no tiene precio, pierde peso. Por eso insistía en que la constancia emocional sin límites no crea seguridad, crea previsibilidad. Y la previsibilidad es vulnerable. Aquí aparece una distinción clave. Amar no es liderar con amor. Puedes sentir profundamente y aún así decidir con frialdad. Puedes cuidar sin exponerte. Puedes estar presente sin disolverte. Maquiavelo no pedía eliminar la empatía, pedía gobernarla. Porque cuando la emoción gobierna la decisión, la estrategia desaparece. Observa cómo reaccionan algunos cuando marcas un límite. No preguntan qué cambió. Atacan tu carácter. No revisan su conducta. Cuestionan tu frialdad. Es una respuesta común cuando alguien pierde ventaja. Intenta recuperarla por culpa o presión emocional. Maquiavelo habría dicho que no es un conflicto moral, es un movimiento. Y a los movimientos no se les responde con justificación, sino con coherencia. La coherencia es la forma más silenciosa de autoridad. No necesitas discursos largos ni explicaciones exhaustivas. El que explica demasiado abre espacio a la negociación emocional. El que actúa con consistencia cierra ese espacio. Cuando tus límites no fluctúan según quien los cruce, se vuelven reales. Y lo real impone respeto. Ser firme no te hace cruel, te hace claro. La crueldad nace de la reacción impulsiva. La firmeza nace del control. Maquiavelo prefería ser acusado de dureza antes que de debilidad, porque sabía que la debilidad invita al abuso, mientras que la dureza, cuando es justa, establece orden. No todo conflicto requiere respuesta inmediata. A veces, la retirada estratégica comunica más que 1000 palabras. El error común es pensar que si no explicas, pierdes humanidad. Pero en realidad, al explicarte sin parar, pierdes posición. Quien te respeta no necesita comprender cada detalle para aceptar un límite. Quien exige explicación constante busca una grieta para revertir la decisión. Maquiavelo advertía que justificar en exceso es una forma de ceder poder. El autocontrol emocional no es represión, es selección. Elegir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo acercarte y cuándo retirarte. Elegir no reaccionar cuando te provocan, porque sabes que la reacción rápida beneficia al otro. El verdadero dominio no está en sentir menos, sino en no permitir que lo que sientes decida por ti. Cuando internalizas esto, algo cambia. Dejas de preguntar, ¿por qué me hacen esto? Y empiezas a observar, ¿qué me está mostrando esto sobre ellos? El dolor deja de ser solo herida y se convierte
en información. Y la información, bien usada, siempre fortalece. En la próxima parte, veremos cómo convertir esa información en estructura, cómo establecer consecuencias reales, cómo usar la distancia sin resentimiento y cómo mantener tu centro emocional sin convertirte en alguien inaccesible o vacío. La estructura es lo que separa a quien sufre en silencio de quien aprende sin destruirse. No basta con comprender la dinámica del poder emocional. Hay que organizarla. Maquiavelo no confiaba en la buena voluntad como sostén del orden. Confiaba en sistemas. Porque los sistemas funcionan incluso cuando las emociones fluctúan. Una consecuencia clara vale más que 100 advertencias. Decir no me hables así es una condición. Retirarte cuando ocurre es una consecuencia. Las condiciones dependen de que el otro coopere. Las consecuencias dependen solo de ti. Por eso son poderosas. Cuando alguien cruza una línea y no ocurre nada, la línea deja de existir. Cuando cruzarla tiene un costo constante. Deja de ponerse a prueba. La mayoría de las personas no abusa porque quiera destruirte, sino porque puede hacerlo sin pagar precio. Maquiavelo observaba esto con frialdad. El ser humano evita el dolor y busca la ventaja. Si tu estructura elimina la ventaja del abuso, el abuso cesa o el abusador se retira. Ambos resultados te fortalecen. La distancia, bien usada, no es castigo. Es filtro. No se anuncia, no se dramatiza. Simplemente ocurren respuestas más breves, presencia más medida, menos disponibilidad automática, no para manipular, sino para observar. Quien se ajusta a tu nuevo ritmo, muestra respeto. Quien reacciona con culpa, reproche o victimismo, revela que dependía de tu desorden emocional. Maquiavelo entendía que la presencia controlada es más influyente que la ausencia total. Aparecer con calma, hablar con precisión y retirarse sin conflicto cambia la temperatura de cualquier relación. No persigues comprensión, estableces realidad. Y la realidad, sostenida en el tiempo, educa más que cualquier explicación. Aquí aparece una disciplina interna crucial: no negociar desde la emoción. El momento en que te ven alterado, justificándote, intentando ser entendido, el diálogo deja de ser racional y se convierte en una lucha por control emocional. Maquiavelo lo evitaba, manteniéndose ilegible bajo presión. No porque no sintiera, sino porque sabía que mostrar la herida invitaba al ataque. Ser ilegible no es ser falso, es ser selectivo. No todo lo que sientes merece expresión inmediata. No toda herida necesita ser mostrada. El silencio estratégico no es negación, es administración del tiempo y del impacto. Cuando no reaccionas al instante, recuperas ventaja. Cuando observas primero, decides mejor. Muchos temen que esta forma de vivir los vuelva fríos. En realidad, los vuelve estables. La frialdad es desconexión. La estabilidad es control. Puedes seguir siendo empático, justo, incluso compasivo, sin sacrificar tu posición. La clave está en no confundir bondad con acceso ilimitado. Maquiavelo aceptaba algo que incomoda: serás malinterpretado. Te llamarán distante, duro, cambiado. Pero esas palabras casi siempre vienen de quienes perdieron privilegios, no de quienes ganaron respeto. Si tu necesidad de aprobación es mayor que tu necesidad de orden interno, nunca sostendrás un límite. El poder personal no se defiende con discursos, sino con repetición. Repetición de decisiones coherentes, repetición de consecuencias claras, repetición de calma, bajo presión. Con el tiempo, quienes te rodean ajustan su comportamiento o se alejan. Ninguna de las dos cosas es una pérdida cuando tu centro permanece intacto. En la siguiente parte, entraremos en la dimensión más difícil: cómo mantener humanidad sin caer en sacrificio. Cómo ofrecer segundas oportunidades sin olvidar las primeras lecciones. Y cómo construir una forma de afecto que no te debilite, sino que te sostenga. Mantener la humanidad sin caer en el sacrificio
es una de las tareas más complejas del carácter adulto. No porque sea difícil sentir, sino porque es difícil recordar. Recordar por qué pusiste un límite. Recordar qué ocurrió cuando no lo hiciste. Recordar que la compasión sin memoria se convierte en reincidencia. Maquiavelo no se oponía a la misericordia, se oponía a la ingenuidad. Para él, una segunda oportunidad solo tenía valor si venía acompañada de una nueva estructura. Perdonar, sin modificar las condiciones, no es perdón, es repetición. Y repetir lo que te dañó no es noble. Es irresponsable contigo mismo. La mayoría de las personas no falla por una sola vez, falla por patrón. Y el patrón solo se rompe cuando encuentra resistencia real. Dar otra oportunidad no significa devolver el mismo acceso, significa observar desde una distancia más consciente. Significa permitir el contacto sin entregar el control. Significa ver si hay cambio sin apostar tu estabilidad. Aquí es donde muchos confunden dureza con justicia. Ser justo no es castigar eternamente, pero tampoco es olvidar selectivamente. Es mantener la memoria activa mientras ofreces espacio para que el otro demuestre algo distinto. Maquiavelo habría dicho que la confianza se reconstruye con actos, no con palabras, y que el tiempo por sí solo no limpia nada. Hay una forma de afecto que fortalece y otra que debilita. La que debilita se entrega antes de evaluar. La que fortalece observa primero y da después. No porque sea fría, sino porque entiende el valor de lo que protege. Tu atención, tu tiempo, tu energía emocional no son infinitos. Tratarlos como si lo fueran es una forma de desprecio hacia ti mismo. Algunas personas solo sabían relacionarse contigo cuando estabas disponible sin límite. Cuando eso cambia, su narrativa cambia contigo. No intentes corregirla. No es un malentendido genuino, es resistencia a tu nueva posición. Y la resistencia, cuando no se confronta con hechos, se diluye sola. Maquiavelo sabía que el poder más estable es el que no necesita demostrarse. No alza la voz, no explica en exceso, no busca aprobación en sí, sostiene en la coherencia. Cuando tus actos y tus límites coinciden una y otra vez, el entorno se adapta, no porque te teman, sino porque entienden. La clave final está en algo silencioso: la disciplina interna. Reflexionar antes de reaccionar. Evaluar antes de acercarte. Sentir sin obedecer automáticamente al impulso. Esto no te vuelve insensible, te vuelve preciso. Y la precisión, en un mundo emocionalmente caótico, es una forma de paz. Quien aprende a amar con estructura no se vuelve solitario, se vuelve selectivo. No pierde vínculos valiosos, pierde desgaste innecesario. Y con el tiempo descubre algo que Maquiavelo entendió muy bien. En la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en no ser dominado por las propias emociones. En la siguiente parte, cerraremos este recorrido mostrando cómo convertir todo esto en una forma de vida estable, sin rigidez, sin teatralidad, sin necesidad de anunciar nada, solo presencia, límites y calma sostenida. Convertir todo esto en una forma de vida exige algo más que comprensión intelectual, exige hábitos. Maquiavelo no confiaba en la fuerza momentánea de la voluntad, sino en la repetición. Sabía que el carácter no se revela en las decisiones excepcionales, sino en las conductas cotidianas que nadie aplaude. El primer hábito es moverte sin anuncio emocional. No declarar cierres, no justificar distancias, no explicar silencios. Cuando informas cada paso, transformas tu límite en espectáculo. El poder real actúa sin ruido. Simplemente cambia el ritmo, la disponibilidad, la prioridad. Quien necesita saber por qué, casi siempre, es quien dependía de que no cambiaras. El segundo hábito es mantener la cortesía sin caer en la familiaridad automática. La educación
preserva tu imagen. La sobreexposición la erosiona. Puede ser correcto sin ser accesible. Amable sin ser predecible. Presente sin estar disponible. Maquiavelo entendía que la distancia educada protege más que la cercanía desordenada. El tercer hábito es la pausa. No responder en caliente, no decidir bajo presión emocional, no permitir que la urgencia del otro dicte tu acción. Esta pausa no es indiferencia, es cálculo. Es el espacio donde la emoción se enfría y la claridad emerge. Quien domina la pausa, domina la situación. El cuarto hábito es no reabrir sin recalificación. Si algo terminó, terminó por una razón. Volver sin una nueva base no es esperanza, es negación. Las disculpas no reconstruyen carácter. Los actos sostenidos, si en el tiempo, no transforma a las personas por sí solo. La estructura lo hace. El quinto hábito es tratar tu paz como una estrategia privada. No la conviertas en discurso, no la exhibas como logro, no la uses para provocar reacción. La serenidad más poderosa es la que no necesita testigos. Maquiavelo sabía que lo que se protege en silencio es más difícil de atacar. Cuando estos hábitos se integran, algo cambia profundamente. Ya no reaccionas para defenderte, actúas para posicionarte. Ya no temes perder vínculos, confías en que los correctos se ajustarán. Ya no buscas ser entendido, te basta con ser coherente. Esto no te convierte en piedra, te convierte en filtro. No te aleja de la humanidad, te acerca a una versión más digna de ella. Sigues sintiendo, pero no te desbordas. Sigues cuidando, pero no te vacías. Sigues amando, pero ya no te entregas sin medida. Maquiavelo no dejó un manual para volverte cruel, sino para evitar que fueras ingenuo. Comprendía que el mundo no recompensa la bondad sin estructura. Recompensa la claridad, la constancia y la capacidad de retirarse a tiempo. Al final, el verdadero poder no está en endurecerte, sino en no volver a ser fácil de usar. Y cuando llegas ahí, ya no necesitas convencer a nadie. Tu forma de estar en el mundo habla por ti.